Buenos días, vamos a iniciar con una pequeña charla sobre antibióticos en gram positivos. Respecto a lo que sería el uso de antibióticos, son elementos que vamos a ocupar para combatir infecciones de tipo bacterianas. Acá tenemos distintos tipos de infecciones: parásitos, hongos, virus y bacterias. Cuando hablamos de bacterias, vamos a clasificarlas según si podemos generar una tinción gram o no en ellas. Por lo tanto, tenemos gram definidas y gram indefinidas. En las gram indefinidas tenemos a las micobacterias, donde tenemos a la tuberculosis, y otros elementos donde destaca las espiroquetas, la rickettsia y el micoplasma. En las gram definidas podemos definirlas como gram positivo o gram negativo según la tinción. Los gram positivos se ven en un color azulado y podemos clasificarlos por forma en cocos y bacilos. Los cocos, a su vez, podemos dividirlo en el género Staphylococcus, que son como racimos, Streptococcus, que son cadenas. Acá tendríamos que sacar a este subgénero como un género diferente, como Enterococo, y acá falta un anaerobio que sería el Pectostreptococcus. En cuanto a los bacilos, podemos destacar a la Listeria y a los Clostridium, donde de Clostridium destaca Difficile, que no está en esta clasificación. Lo vamos a ver un poco más adelante. En los gram negativos podemos clasificarlos también por morfología en cocos o bacilos. Los cocos son precisamente la Neisseria, que puede ser su variante meningitis o gonorrae. Y los bacilos destacan las familias de enterobacterias, donde está, por ejemplo, la E. coli, Klebsiella, entre otros. Entonces, finalmente, la diferencia entre un gram positivo, un gram negativo, o en este caso pusimos a la micobacteria, pero otros elementos no clasificables, es principalmente que el gram positivo posee solamente la membrana citoplasmática y una gran capa de elementos de tipo glicoproteicos. En cambio, el gram negativo posee una doble capa: la membrana citoplasmática y después una segunda capa de una membrana externa, la cual tiene ciertos poros que permiten el ingreso hacia la primera capa. Por cierto, esto se llama pared celular. Y la micobacteria también tiene una estructura muy similar al gram negativo, de hecho. Sin embargo, la capa externa se compone de elementos diferentes. Tiene fosfolípidos. En cambio, el gram negativo tiene lipopolisacáridos. Esto le confiere características diferentes a nivel de estructuras químicas. Por tanto, cuando se hace la tinción, la micobacteria no va a conseguir la tinción clásica del gram negativo. Y por eso no podríamos clasificarla dentro de los gram. Ahora, hablando un poco de los antibióticos van a actuar a tres grandes niveles, principalmente. A nivel de la pared, tratando de romper la pared. A nivel de lo que sería la síntesis de ADN, o a nivel de la síntesis de proteínas. A nivel de la pared, vamos a tener principalmente a los betalactámicos y otros elementos como la vancomicina, por ejemplo, u otros más, que van a actuar a niveles levemente diferentes. Lo vamos a explicar un poco más adelante. A nivel del ADN, destacan, por ejemplo, las sulfas o las quinolonas. Y a nivel de la transcripción de proteína, son bien conocidos las tetraciclinas, los macrólidos,
aminoglucósidos y otros no tan conocidos, como por ejemplo lincosamidas. O sea, las lincosamidas son bastante conocidas, pero no como por el grupo, más que nada por ciertos elementos representantes de ellas. Y bueno, otros más, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para entrar un poquito ya en terreno, partimos con un caso clínico de un paciente de 14 años, sexo masculino, consulta por oinofagia, 6 días de evolución, asociado a fiebre, 38.4. Examen físico, eritema faríngeo, amígdala aumentada de tamaño, eritematosas y con placas purulentas. No vamos a entrar, obviamente, en lo que es la infección en tal, sino que vamos a tratar de ir directamente a lo que es la parte del antibiótico. Esto es evidentemente una faringitis, perdón, una amigdalitis. Y en la amigdalitis tenemos que recordar que los principales elementos que van a ir a generar esta amigdalitis pueden ser virus o bacterias. Entre las bacterias, principalmente va a ser los estreptococos. Ahora, esta es una pequeña clasificación de los cocos positivos de tipo aerobios. Aquí tenemos, por ejemplo, que con catalasa dividimos en los que son estáfilo y los que son no estáfilo. Y en los que son no estáfilo tenemos dos grandes grupos, que son los estreptococos y los enterococos, que es este que está acá, que a mí me gusta sacarlo porque su tratamiento es diferente. Para poder dividir los estreptococos, ocupamos la característica hemolítica de cada uno de ellos. Tenemos los alfa-hemolíticos, donde tenemos el neumococo y el streptoviridans, y los beta-hemolíticos, donde tenemos a el piógenes y el agalactiae. Y importante de ellos es que de estos beta-hemolíticos, el piógenes va a ser el principal responsable de enfermedades como la faringitis y otras cutáneas. La faringitis y la amigdalitis, que finalmente es lo que vamos a estar viendo en nuestro paciente, entonces va a tener que siempre ir abocada a descartar si es bacteriana o no. Acá yo les di un caso de bastantes días de evolución, con una fiebre bastante alta. No se detallaron muchas cosas semiológicas como linfodenopatía o similares, pero sí tiene placas purulentas. Así que vamos a pensar que es bacteriana. Y por lo tanto, vamos a pensar que tenemos que tratar un estreptococo piógenes. Entonces acá les dejo un pequeño esquema que vamos a ocupar a lo largo de toda la charla, en donde tenemos los gram positivos, los gram negativos, pseudomonas, aerobios y otros. En la parte de los gram positivos, en la parte de arriba, tenemos que, en general, a todos los podemos tratar con betalactámicos, es decir, principalmente penicilina. Sin embargo, tenemos que hacer ciertas salvedades con estos otros dos grupos especiales, con los estafilococos y con los enterococos. Con los estafilococos tenemos que hacer la salvedad de que la resistencia es mayor, por lo tanto vamos a ocupar otros antibióticos diferentes. Y con los enterococos la resistencia es bastante mayor y muy diferente, así que también van a ser otro aspecto. Sin embargo, ahora tenemos un estreptococo, así que no cae dentro de esas salvedades, por lo tanto vamos a tratarlo como un gran positivo en general, o sea, con betalactámicos. Entonces, cuando hablamos de betalactámicos, se refiere a aquellos elementos que tienen un anillo en el centro. Y dentro de este grupo vamos a clasificarlos principalmente en 4 elementos, que son las penicilinas, las cefalopurinas, carbapenémicos y los monobactámicos. En cuanto a las penicilinas han evolucionado harto con lo largo del tiempo. Principalmente las dividimos según si son resistentes o no a betalactamasas, que son elementos que van a destruir nuestro anillo betalactámico y por lo tanto inactivar al antibiótico. Y dentro de los que son sensibles tenemos aquellos que son de espectro reducido, que son precisamente los primeros que se crearon sin modificaciones estructurales, y aquellos que ya van adquiriendo más espectro un poco más aumentado. Los de espectro reducido son la penicilina clásica, la G, que tiene su versión parenteral, y la V, que va a ser la oral. Se va a ocupar principalmente la G. Y la G, acá no se detalla, pero tiene dos variantes, principalmente, tiene más, pero dos
principalmente más ocupada, que es la variante sódica o la variante benzatínica. La variante sódica se puede ocupar de forma intravenosa y tiene una vida media un poco más corta, bastante más corta, y la benzatínica se puede ocupar de forma intramuscular y tiene una vida media bastante más larga, que llega a las semanas de duración. Luego se modificó un poco la estructura y se creó las con actividad intestinal o también de espectro extendido, donde destaca la amoxicilina y la ampicilina. Además, luego se le agregó una actividad contra pseudomonas, y acá tenemos la piperacilina, que es la más ocupada, y la ticarcilina. Por otro lado, frente a ciertas bacterias que tenían resistencia porque tenían beta-lactamasa, se crearon las resistentes a las beta-lactamasas, donde tenemos las clásicas antiestafilocócicas, debido a que ellas eran el principal elemento que creaba estas enzimas, donde destaca la oxacilina y la cloxacilina. Y luego tenemos ciertas combinaciones con inhibidores de las beta-lactamasas, donde tenemos principalmente el ácido clavulánico y el sulfactam, que finalmente son elementos que son similares a la estructura de la penicilina, pero con una actividad nula. Sin embargo, al ser similares, las beta-lactamasas van a tener que dividir su trabajo entre aquellos elementos como el ácido clavulánico y aquellos elementos que son activos, que sería la penicilina en sí. Por lo tanto, disminuye la actividad de estas enzimas destructoras. Por el lado de las cefalosporinas se dividen en generaciones. Tenemos primera, segunda, tercera y podemos ir yendo más abajo hasta cuarta, incluso quinta. Sin embargo, las que principalmente vamos a ver en la clínica van a ser estas tres. En la primera generación destaca la cefazolina y el cefadroxilo. Y es importante que esta generación tiene un espectro muy activo contra gram positivos. En la segunda generación se gana actividad contra otros elementos que precisamente son gram negativos, como el Haemophilus o los bacteroides. Y contra estos tenemos la cefuroxima, por ejemplo, o otro que se ve bastante es la cespodoxima, que aquí lo destaqué un poco abajo porque es un elemento que podríamos ocuparlo para reemplazar el elemento oral de lo que sería la tercera generación. De hecho, incluso se podría considerar más o menos mixto. Y en la tercera generación tenemos que solamente hay elementos parenterales, donde destaca la ceftriaxona, que es muy ocupada, y la cefotaxima. Y también destaca como elemento anti-pseudomonas la ceftazidima y la cefepima. Siempre es como muy complicado aprenderse todo esto de memoria, porque realmente son muchos nombres, cada uno hace como cosas diferentes. Más que aprenderse cuál serían como el espectro de cada uno, por ejemplo, generalmente uno trata de aprenderse estas cosas principalmente como, ya, la ampicilina sirve para tal bacteria, tal bacteria, tal bacteria. Tratemos de irlo aprendiendo principalmente como por grandes grupos. Como recomendación, les recomiendo que se aprendan sí o sí los penicilinas que son de tipo de actividad intestinal, o sea, espectro extendido, y las que son de tipo antiestafilocócicas. Esas tienen que aprendérselas sí o sí. En cuanto a las cefalosporinas, las de primera generación y las de tercera. Las de segunda casi no se ocupan porque las de tercera pueden reemplazarlas muy bien. Y de primera generación, aprendérselo principalmente la cefazolina y el cefaroxilo. De tercera, aprenderse la ceftriaxona, cefotaxima y la ceftazidima. En cuanto a otros elementos de los beta-lactámicos, tenemos los carbapenémicos, donde destaca el imipenem, meropenem y el ertapenem, que tienen un espectro de acción muy alto y pueden combatir muchas cantidades de bacterias diferentes. Y los monobactámicos como el Astrionam. Ahora,
Respecto al mecanismo de acción de todos estos, hayamos hablado un poquito ya de ellos. Sin embargo, destacar que entre gram negativos y gram positivos tenemos que ver ciertas diferencias. Principalmente, hayamos dicho que los gram negativos tienen una primera pared o membrana, que va a estar separándolos de la membrana interna. Y tienen poros, por lo tanto, elementos muy grandes no pueden atravesar. Los gram negativos, por otro lado, algunos tienen cápsula, no todos tienen. Y luego tenemos nuestra capa de proteoglicanos y luego la membrana plasmática. Principalmente, los antibióticos de tipo beta-lactámicos van a atacar a nivel de esta capa de proteoglicanos y van a destruir, por así decirlo, la pared celular, de forma que se genere un choque osmótico, es decir, que quede un paso bastante permeable entre los elementos extracelulares e intracelulares, y por lo tanto van a descompensar, por así decirlo, el equilibrio electroquímico de la bacteria, y por lo tanto la bacteria finalmente no va a poder ejercer ninguna de sus funciones. Acá se muestran un poquito los pasos que pueden tener cada uno. Por ejemplo, hay ciertos elementos que atacan la pared externa, por tanto solamente sirven para los gram negativos. Hay ciertos elementos que se van a quedar acá en la capa de proteoglicanos, por tanto sirve para prácticamente todos. Sin embargo, con la salvedad de que algunos no pueden atravesar a los gram negativos, y hay otros que van a pasar y van a atacar ya de forma interna, que son unos que vamos a ver un poco más adelante. Si nos quedamos en la capa solamente, aquí vamos a destacar principalmente dos grandes grupos. Bueno, tres grandes grupos, pero la vacitracina no es muy ocupada. En estos dos grandes grupos están aquellos que van a ir a inhibir la última parte de la cadena y aquellos que van a inhibir la parte inicial de la parte, por así decirlo, extracelular de esta síntesis de proteoglicanos. Los beta-lactámicos actúan acá, en esta última parte. Aquí tenemos los cuatro grupos que hemos visto. Y la vancomicina, o sea, los glucopéptidos, van a actuar en esta etapa que es un poco más precoz. Los glucopéptidos son bastante grandes y por lo tanto no pueden atravesar la pared de los gram negativos, o sea, la membrana plasmática externa de los gram negativos, y por lo tanto solamente son activos contra gram positivos. Sin embargo, tienen pocos mecanismos de resistencia, por lo tanto son bastante buenos para bacterias que no respondieron inicialmente a terapia con beta-lactámicos. Y como algunas cosas a recordar sobre los beta-lactámicos, la ampicilina y la amoxicilina también afectan a algunos gram negativos, como el Haemophilus influenzae, y también tienen efectos, recuerden, contra bacterias intestinales. Las penicilinas antipseudomonas, ya le hemos comentado, son la piperacilina originalmente, y generalmente las vamos a dar junto con inhibidores de las beta-lactamasas para potenciar su efecto. Los carbapenémicos, que uno dice que siempre son muy grandes y muy fuertes y que pueden atacar a todo, hay que tener en cuenta que son sensibles a beta-lactamasas, por lo tanto no son activos contra estafilococos meticino resistente. Y por otro lado, tampoco son activos contra estenotrofomonas, que son un tipo de pseudomonas, ni contra enterococo, Faecium. El Astronam, que era el otro parte del grupo, tiene una ventaja sobre todo el resto, y es que no tiene reacción cruzada. Esto se refiere a que cuando hay una persona con hipersensibilidad, o sea, con alergia, a algún elemento del grupo de los beta-lactámicos, penicilina por ejemplo, también puede que sea alérgico a las cefalosporinas y también a los carbapenémicos. Sin embargo, esto no ocurre con el Astronam. La estructura es levemente diferente y eso impide la reacción cruzada.
Finalmente, hablando un poquito de lo que habíamos visto anteriormente, teníamos un estreptococo y tenemos que ver cómo tratarlo. Ya vimos un poquito las familias y sabemos que podemos ocupar cualquier beta-lactámico. Sin embargo, vamos a ocupar el más simple, ya que no es necesario ocupar ninguno que tenga algún espectro extendido. Y el más simple era la penicilina, que habíamos dicho que tenía dos variantes, la G y la sódica. Principalmente a nivel de la faringitis, se va a ocupar una penicilina benzatina, perdón, la benzatina y la sódica, ambas son G, una penicilina benzatina, y esta, como es intramuscular y tiene una vida media bastante larga, se va a ocupar en dosis única. La penicilina V realmente casi ni se ocupa. Y bueno, el estreptococo también podría generar otras infecciones, como por ejemplo una celulitis o una erisipela, o una fascitis necrotizante, neumonía o incluso un síndrome de shock tóxico por sus toxinas. Es importante destacar que si confirmamos una celulitis por estreptococo, generalmente se prefiere un tratamiento que sea de tipo intravenoso si es muy severa, aunque también podríamos ocupar uno de tipo intramuscular, si es que es más o menos moderada. En cuanto a si tenemos una fascitis necrotizante, además del tratamiento clásico, hay que agregar un debridamiento quirúrgico. En un paciente con neumonía, el tratamiento va a tener que ser de tipo intravenoso para poder tener una llegada mucho más rápida y con una concentración plasmática más estable. Y siempre, si es que hay un derrame, hay que hacer un drenaje de esa sustancia. Y en cuanto a el síndrome de shock tóxico, son por toxinas, por tanto lo principal es soporte vital. Y además podemos tratar la causa con penicilina. Se puede agregar clindamicina, que no es para tratar la causa, sino es porque tiene un efecto que disminuye la actividad de las enterotoxinas, o sea, perdón, de las toxinas. Y se puede ocupar inmunoglobulina, que va a tener el efecto de inhibir a esta toxina. Entonces finalmente teníamos un paciente con un estreptococo y por tanto el tratamiento va a ser una beta-lactámico, el más simple posible, y por tanto nuestra elección va a ser penicilina G. Lo vamos a ocupar en la variante benzatina, que se puede ocupar intramuscular, que aquí olvidé ponerle la vía, y como su tiempo de vida media es muy largo, se ocupa en dosis única, 1.2 millones de unidades. Segundo caso, 36 años, aumento de volumen en extremidad inferior derecha, se aprecia zona inflamada, mal delimitada, de superficie lisa, pequeñas lesiones erosivas. El paciente refiere que estas son las consecuencias de una caída días atrás. Acá tenemos evidentemente una celulitis. Una celulitis que tiene su puerta de entrada, tiene sus lesiones mal delimitadas y una superficie lisa. Todo característico de ella. Sin embargo, hay que recordar que los pacientes con celulitis tienen infección por elementos que están en la piel. Y entre ellos tenemos que destacar dos. Siempre que hay infecciones de la piel, vamos a tener que poner en la balanza al estreptococo, que ya lo vimos, pero también al estafilococo. Como habíamos dicho, si es que tenemos una infección por gram positivo, sin embargo, dentro de esta cabe la posibilidad de que el responsable sea un estafilococo, tenemos que ocupar cloxacilina o cefalosporina de primera generación. Si este no responde, podemos escalar a vancomicina. Entonces, principalmente acá tenemos que pensar que el estafilococo tiene como mecanismo de defensa el tener elementos que degradan a al antibiótico. Y esas son las beta-lactamasas. Por tanto, el mecanismo va a ser este que está destacado, que es la inactivación, que puede ser inactivación directamente en el peptidoglicano, en los gram negativos, en este espacio que queda, o puede ser ya un poco más externo en los gram positivos. Por otro lado,
acá tenemos un pequeño análisis de los diferentes tipos de antibióticos y cómo responde el estáfilo a ellos. Acá podemos ver que, por ejemplo, la penicilina G, que es la que ocupamos antes para el estreptococo, tiene una resistencia, ya sea en patologías nosocomiales o patologías de tipo adquirida en la comunidad, de más del 90%. Y por lo tanto va a ser una herramienta bastante inefectiva contra esta infección. Sin embargo, por otro lado, ciertas penicilinas o cefalosporinas que son de tipo antiestafilocócicas va a tener una resistencia un poco menor. Si es una infección adquirida en la comunidad, una resistencia cercana al 10%, día 30%, bastante aceptable. También tenemos como otras opciones, por ejemplo, estreptomicina, clindamicina, entre otros. Y más abajo tenemos un montón de elementos que ya van a ser completamente sensibles, donde destacamos especialmente dos, que son los que vamos a ocupar con mayor frecuencia. La vancomicina, que es sensible en sus dos variantes, y el linezolid, que también es sensible en sus dos variantes. Entonces acá tenemos que para cualquier paciente donde sospechemos una infección por estafilococo, vamos a ocupar clostracilina o cefazolina. Casi siempre se ocupa clostracilina. Y luego de eso, si es que el paciente es resistente a clostracilina, que por cierto, para hacer la prueba de resistencia a la clostracilina se ocupa meticilina, dado que los pacientes que son resistentes a meticilina también lo son a clostracilina, van a tener que pasar a un segundo escalón que va a ser con vancomicina, es decir, pacientes que sean meticilino resistente, que es lo mismo que clostracilino resistente, van a tener que recibir terapia con vancomicina. Si por algún motivo el paciente tiene una resistencia a la vancomicina, generalmente una de las cosas que se puede hacer es correr con los brazos en alto. Sin embargo, también podríamos tratar con linezolid. Sin embargo, generalmente cuando ya son resistentes a la vancomicina, cosa que es muy poco frecuente, al menos acá en nuestro país, sin embargo en Estados Unidos podríamos encontrar con un poco más de frecuencia, también es resistente a otra clase de antibiótico. Respecto a la duración del tratamiento, como reglas generales, tenemos que pensar que hay infecciones que se tratan con una dosis única, principalmente aquellas que ocupan penicilina benzatina, y como otra excepción, la uretritis gonocócica. Hay aquellas que se tratan con tratamientos abreviados, que son principalmente las infecciones de la vía urinaria en mujeres jóvenes sin ningún factor de riesgo. Hay infecciones que se tratan por 3 a 10 días, que son las más frecuentes. Neumonías, por ejemplo, ciertas diarreas o ciertas celulitis, entre otras. Y hay infecciones que se tratan ya por semanas, como tratamientos para tratar de erradicar ciertos elementos. Y podemos ir desde las 2 semanas hasta incluso más de 4 semanas cuando se compromete el hueso. Siempre que comprometemos el hueso, hay que pensar que el tratamiento va a ser un poco más prolongado. Antes de culminar con esta parte de estafilococo, también existe un shock tóxico por la toxina de estafilococo, y principalmente es un paciente en el cual vas a tener una fiebre muy alta, con un exantema que es macular en todo el cuerpo, que compromete las palmas y las plantas, que se asocia generalmente a una hipotensión y presenta falla multiorgánica en 3 o más sistemas. Una cosa importante, siempre hay que, si el paciente por ejemplo es un niño, descartar la infección por sarampión y por robiola, que también podría tener un exantema similar. Entonces el paciente que teníamos tenía una infección por un estrepto o un estáfilo, no sabemos.
Por lo tanto, ocupamos tratamiento para estáfilo, ya que el estrepto puede ser tratado con cualquier beta-lactamio, por lo tanto el tratamiento para el estáfilo también va a atacar al estrepto. Entonces clostricilina 500 miligramos cada 6 horas, vía oral por 10 días. Otro paciente, 53 años, fumador activo, consulta servicio de urgencia por tos productiva con expectoración purulenta asociada a fiebre 38.1, examen físico crépito en base izquierda, radiografía muestra foco de condensación en lóbulo inferior izquierdo. O sea, una neumonía típica. En esta neumonía tenemos que pensar que principalmente el elemento responsable va a ser el Streptococcus pneumoniae. Y recordar que el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula, por lo tanto, esto lo hace un poco más difícil de erradicar por el cuerpo. Siendo este uno de los motivos por el cual, si es que no se tratan y si es que logran tener una mayor penetración, pueden causar una patología invasiva que podría causar una bacteremia y luego comprometer otras estructuras, incluso llegando al sistema nervioso central, entre otras cosas. Aquí tiene muchas otras cosas bien moleculares de cómo funciona, sin embargo no son tan importantes, por lo tanto aproveché de recalcar acá otro elemento que es mucho más importante que todas estas cosas, que es principalmente cuáles son los encapsulados. Las bacterias encapsuladas van a ser el Pneumoniae, la Neisseria meningitis y el Haemophilus influenzae. Y esto es súper importante porque estas bacterias van a aumentar su tasa de infección cuando no tenemos la capacidad de generar una destrucción mediada por inmunoglobulinas. Y por lo tanto, estas bacterias van a presentarse en pacientes que tengan déficit de los linfocitos B o pacientes que tengan un déficit, o sea, una ausencia de bazo. Debido a que es el lugar donde finalmente se van a destruir aquellos elementos que hayan sido opsonizados gracias a las inmunoglobulinas. Ahora, ¿qué tratamiento ocupamos para la neumonía? Dijimos que para los estreptococos, para todos los estreptococos, íbamos a ocupar principalmente la misma terapia, un beta-lactámico. Entonces hay que ver qué pasa con nuestro primer beta-lactámico a acción, que sería la penicilina. Bueno, la penicilina, podemos ver acá que tiene una pequeña resistencia a lo que sería el estreptococcus pneumoniae, o sea, al revés, el neumonía tiene resistencia a la penicilina, que tampoco es tan alta, pero existe, 23% aproximadamente. Por ejemplo, acá tenemos otro gráfico en donde comparan ciertos antibióticos con el Streptococcus pneumoniae y encontraron que a la penicilina había una resistencia de alrededor del 9%. Pero por otro lado, se probaron otros antibióticos y acá destaca la ampicilina y la amoxicilina, o sea, elementos de espectro entendido. Y acá se puede ver que el porcentaje de resistencia es prácticamente cero. Entonces, nuestra probable elección acá sería el segundo paso, que sería una penicilina de espectro extendido, como la amoxicilina, que podemos ocuparla por vía oral. Sin embargo, hay que recordar que en la neumonía principalmente, también podemos encontrar Haemophilus influenzae. Por lo tanto, ahora hay que pensar, el Haemophilus influenzae no es un gran positivo, ya se cae en otra etapa. Pero, espera, habíamos dicho que la moxi también tenía efecto contra el Haemophilus influenzae. Entonces la pregunta ¿es buena, no es buena contra el hemófilo? La verdad es que tiene efecto. Sin embargo, tiene una tasa de resistencia del 35%. Por tanto, tiene efecto, pero no funciona siempre. Sin embargo, podemos ver que cuando a esto le agregamos el ácido clavulánico, el rango de sensibilidad se vuelve cercano al 100%. Por tanto, cuando tenemos un paciente en el cual sospechamos de Haemophilus influenzae, tenemos que agregar también un
inhibidor de las beta-lactamasa. Y eso explica más o menos por qué en las guías, por ejemplo, acá tengo el Consesur 2 del año 2009, en los pacientes donde no hay riesgo de hemófilo, o sea, un paciente que está con una inmunidad bastante buena, que no está ni inmunocomprometido ni no tiene ninguna patología asociada, el tratamiento va a ser solamente amoxicilina, pensando solamente en el pneumoniae. Sin embargo, si el paciente tiene alguna inmunodepresión, vamos a agregarle un inhibidor de la beta-lactamasa. Y acá les dejé el tratamiento por cada uno de los niveles. Entonces, finalmente teníamos un paciente, 53 años, pero era fumador activo, por lo tanto, ya lo considerábamos como un grupo con sospecha de hemófilo influenzae. Y tenía una neumonía típica. Neumonía típica, neumoniae, más la inmunodepresión leve por fumar, hemófilo influenzae, uno de los dos. Y por lo tanto tenemos que tomar amoxicilina y agregarle ácido clavulánico. La presentación que ocupé yo acá para el tratamiento fue la recomendada por el Consesur 2, que son 875 con 125 cada 8 vía oral por 7 días. Otro paciente, 67 años, usuario de catéter intravascular, consulta por fiebre de 3 días de evolución, examen físico no se encuentra foco, ahí lo escribí mal, y debido a un mal estado general se hospitaliza. En el hemocultivo se encontró un enterococo faecium. Ya, ahora tenemos un enterococo, que habíamos dicho que era el otro grupo de elementos que tenemos que tener una cierta salvedad. Respecto al enterococo, hay que recordar que el enterococo tiene cierta capacidad de resistencia muy alta. Y esta capacidad alta de resistencia le va a conferir una, una capacidad de poder inactivar a las penicilinas y también a ciertos aminoglucósidos, como por ejemplo la gentamicina. También tiene cierta capacidad de tener resistencia contra la ampicilina. Sin embargo, la resistencia de estos grupos va a ser mucho menores a otros grupos, como por ejemplo las el ciprofloxacino, por ejemplo, o por otro lado la tetraciclina, o por otro lado el cloranfenicol. Sin embargo, se va a mantener una resistencia de 0 hacia la vancomicina, aunque eso ha ido cambiando realmente. Eso era antes, pero bueno, esto es con especies, pero el faecium puede tener resistencia bastante alta a la vancomicina. Entonces acá tenemos otra tabla en donde comparamos al faecium y el fecalis, que son los dos como más peligrosos, por decirlo. Y aquí se me corrió la tabla, pero supone que eso debería estar un poco más abajo para ver la gentamicina. Y vemos que para la ampicilina la resistencia, al menos en Chile, es del 17%, para el fecalis y para el faecium del 44%. Para la penicilina es 26 y 22. Esto igual puede cambiar también del estudio, pero en general lo que hay que notar acá es que la resistencia que tiene el faecium es mucho mayor que la del fecalis. De hecho podemos ver el mismo ejemplo con la gentamicina, donde la resistencia del fecalis es del 68% y la del faecium es del 100%. Esto no es siempre 100%, de hecho cambia según varios estudios, pero es alta. Acá se conserva que la vancomicina es 0 y 0. Esto es de Antofagasta. Entonces finalmente si tenemos un gran positivo que es un enterococo, tenemos que tomar una ampicilina, pero como tiene cierto porcentaje de resistencia, la vamos a asociar. Vamos a hacer un tratamiento biasociado con ampicilina y un aminoglucósido. Sin embargo, aquí tenemos que como que hacer un poquito más laxa las pautas. Tenemos que el tratamiento puede ser una penicilina G, una ampicilina o una vancomicina. Eso como para atacar la pared celular. Y esto se puede asociar principalmente a un aminoglucósido. El romper la pared va a favorecer a que el aminoglucósido tenga una entrada mucho más fácil hacia lo que sería el citoplasma y por lo tanto que ejerza su acción mucho mejor. Aunque también si el paciente fuese, o sea, la bacteria fuese resistente al aminoglucósido, también podría ocupar una cefalosporina de amplio espectro de tercera generación para hacer una sinergia entre estos dos elementos. También, si es que
ya no tenemos otras opciones, podemos ocupar linesolida como otro tratamiento. Entonces acá tenemos un pequeño esquema de lo que sería la síntesis proteica, en donde vemos que tenemos la tetraciclina, por ejemplo, acá actuando, tenemos los aminoglucósidos, tenemos acá la oxazolididonas, que es donde entra la linesolida, y tenemos macrólidos acá abajo, que son otro elemento bastante como conocido. Una cosa súper importante es que los aminoglucósidos primero tienen que pasar por la pared, por eso, como hemos dicho, se potencia con el efecto de algo que rompa la pared. Y por otro lado, necesitan oxígeno para poder generar su acción, para poder finalmente atravesar la pared. Y es por eso que solamente funcionan en pacientes que sean de tipo aerobios. Que de hecho lo puse acá, lo remarqué. Los aminoglucósidos no son activos en bacterias anaeróbicas. También, como otros tips, los glucopéptidos, que vancomicina, que ya habíamos estado hablando recientemente, y por otro lado también la línea sólida, no van a ser efectivos contra gram negativos, porque son muy grandes y no pueden atravesar los poros. Otros elementos como las sulfamidas, que es el clotrimazol, tienen una buena llegada a la estenotrofomona, que sería una pseudomona, y el problema es que en pacientes VIH positivo tienen bastantes efectos adversos. Y por otro lado, las fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino, que es el más ocupado de ellas, tienen efectos bastante deleterios en el cartílago crecimiento de los menores de 18 años y también en embarazadas, por tanto están contraindicadas en ese grupo. Son como tips que tienen que, como siempre, recordar porque son bastante preguntables. Entonces, finalmente, a nuestro paciente tenemos que evaluar si el paciente es susceptible o no al uso de ampicilina y penicilina, y aquí podemos ocuparlo como primera línea. Y también tenemos que ver la resistencia a los aminoglucósidos. En caso de que sea resistente al aminoglucósido, entonces deberíamos ocupar otra alternativa como una cefalosporina de tercera generación. Entonces tenemos un Enterococcus faecium, donde había una bacteremia por Enterococcus faecium, y por lo tanto hay que dar un tratamiento un poco más fuerte, por así decirlo, con un tratamiento intravenoso, y lo principal es primero hacer una confirmación de resistencia, en segunda instancia hacer el tratamiento biasociado. Acá ocupé la ampicilina, que se ocupan 12 gramos en el día, que se puede dejar en un goteo o dar cada 4 horas. Y esto lo asocia a gentamicina, que la dosis es de 1 a 1,5. Yo aquí ocupé 1 porque es la que siempre yo recuerdo. 1 por kilogramo de peso, cada 8 horas intravenoso por 10 días. Ya, este creo que es el último caso clínico que vamos a hacer. 34 años, hospitalizado por derrame pleural paraneumónico, tratado por días con antibioterapia de amplio espectro. Desarrolla unos días atrás una diarrea acuosa, abundante, 4 o 5 hipóxisis día, sin hipotensión y con una función renal conservada. Entonces acá tenemos evidentemente una colitis pseudomembranosa, y tenemos que pensar que aquí el agente es el Clostridium difficile. El Clostridium cae dentro de la categoría de anaerobios. Si se dan cuenta, es un gran positivo. Sin embargo, al ser anaerobios, el enfrentamiento a él es levemente diferente. Dentro de los anaerobios aquí tenemos los gram negativos, tenemos los gram positivos y tenemos, bueno, estos son primeramente bacilos, y aquí tenemos los cocos, gram positivos, gram negativos. Hay que recordar el Clostridium, que se da en tratamiento de antibióticos principalmente de amplio espectro. Hay que recordar en verdad, más que nada hay que recordar el lugar donde van a encontrarse precisamente estos elementos, que son precisamente en el sistema digestivo. Si se dan cuenta, colon, boca, colon, boca, colon, colon, vagina, lactobacillus, pero su capacidad de generar infecciones es muy baja. De hecho es protector principalmente. Y los demás, si se dan cuenta, son casi todos sistema digestivo.
Y eso nos da la premisa de que cuando tenemos un paciente con alguna sospecha de infección con colonización del sistema digestivo, hay que también pensar que puede haber un anaerobio involucrado. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes un anaerobio? Frente a un anaerobio hay que hacer un tratamiento que puede ser con penicilina G. Sin embargo, generalmente son resistentes a la penicilina G, incluso también pueden tener ciertos fenómenos de toxina o similares. Así que en general se prefiere el metronidazol. Aunque hay una regla que dicen que si es una infección que es subdiafragmática, se puede ocupar penicilina G, y si es diafragmática, siempre ocupar metronidazol de entrada. En caso de que con penicilina G no responda, se puede pasar a una terapia con metronidazol o con clindamicina. Ahora, el metronidazol es bastante interesante, siempre se ocupa para los pacientes que tienen una infección con una patología de tipo anaerobia. Y esto es porque el metronidazol se ingresa al cuerpo de forma inactiva. Sin embargo, cuando se enfrenta a un metabolismo dependiente de la glicólisis, se produce una activación de este metronidazol y pasa a una forma activa, la cual tiene la capacidad de generar un daño en el ADN por oxidación. Entonces va a ir a atacar estas bacterias que serían dependientes de mecanismos de tipo anaeróbicos. Por otro lado, en el paciente con Clostridium difficile, que es como la principal patología anaerobia gran positiva que hay que pensar, este paciente puede tener el primer episodio, el cual tenemos que clasificarlo si es leve moderado o si ya es una infección grave, y podemos tener también recurrencias. Generalmente, en el primer episodio siempre se parte con metronidazol, a menos que sea grave. En la recurrencia se sigue con metronidazol un segundo intento, a menos que sea grave. Pero de la tercera, o sea, de la segunda recurrencia en adelante, ya se ocupa un tratamiento con vancomicina. Y recordando que es un gran positivo. Entonces, cosa a recordar, se parte con metronidazol, vancomicina, a menos de que encontremos signos de gravedad. ¿Cuáles son los signos de gravedad? Que el paciente presente compromiso renal o una cantidad, un conteo de células blancas mayor a 15.000. Principalmente lo que se busca es el compromiso renal. Hipotensión, entre otras cosas que también podrían hablar de complicaciones. Entonces nuestro paciente, 34 años, hospitalizado por el derrame, tenía finalmente un tratamiento antibiótico que le causó una infección, o más que nada es un elemento oportunista, una enfermedad por Clostridium difficile. Y sin hipotensión, sin alteración de la función renal, 4 o 5 posiciones día, así que no complicado. Por lo tanto, el tratamiento sería metronidazol, 500 miligramos cada 8 de vía oral, por 10 días. Ahora, si el paciente no tolera bien la vía oral, también podríamos ocupar la forma intravenosa, y sería la misma dosis. Otras cosas que hay que recordar es la listeria, que es un bacilo gram positivo, resistente a cefalosporinas, pero es sensible a la ampicilina y al cotrimoxazol. Generalmente se ocupa ampicilina como primera línea. En el Clostridium tetanus tenemos que son pacientes que pueden ser atacados con penicilina o metronidazol. Sin embargo, se ha visto que la penicilina puede empeorar las contracturas y generar convulsiones. Así que metronidazol es el fármaco de elección. Ahora, un paciente con Clostridium y gangrena gaseosa tiene una gangrena por un elemento que sería de tipo anaerobio. Y aquí principalmente hay que ocupar una disociación entre penicilina y clindamicina, y se tiene que hacer un debridamiento quirúrgico, como en toda gangrena. Y acá es un resumen de todos los antibióticos. Hablamos principalmente de lo que serían los betalactámicos. Acá tenemos los que rompen la pared. Betalactámico, vancomicina, bacitacina. ¿Se acuerdan que es el otro que estaba un poco más abajo, que no lo hablamos mucho? Tenemos acá los que alteran la síntesis proteica. Macrólidos, las lincosamidas, donde la clindamicina es la principal. Cloranfenicol, tetraciclinas, aminoglucósidos, donde la gentamicina es la que más destaca. Mupirocina,
y otras más. Y la linesolida, que también destaca harto. En cuanto al metabolismo celular, tenemos las sulfas principalmente, síntesis de nucleótidos, que esto como que se agrupa como en el mismo saco. Acá tenemos el metronidazol, rifampicina, quinolonas, y dentro de ciertos elementos que atacan directamente a la membrana celular externa, podríamos tener, por ejemplo, la daptomicina y la gramicidina. Ya, eso fue todo por lo que sería gram positivos. Gram positivo realmente es bastante fácil, gram negativo se vuelve también un poco más complicado. Pero al menos eh, en general, teniendo una pauta más o menos como esta, se pueden resolver la mayoría de las complicaciones, o sea, de las infecciones que nos podemos ver enfrentados. Ya.